Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y Jeon Jungkook. Mi nombre es Bel, me da mucha alegría estar con ustedes. Traemos viernes de curiosidades, vamos a ir a visitar mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove2023. Comenzamos con videitos muy lindos como este, que dice esta manera que tiene de caminar Park Jimin, que además nos enamora. Dice, bueno, ni un modelo de pasarela puede hacer lo que hace Jimin, cómo mueve sus caderas, el cuerpo, la soltura. Obviamente aquí se puede ver también toda la escuela de bailarín que tiene, porque camina súper recto, además tiene esta compostura y este estilo, y de esta manera, pues con este caminar tan hermoso de Jimin, vamos a seguir visitando lo que sería mi cuenta para encontrar muchas casualidades y momentos bonitos. Bueno, ya se ha hablado de este beso indirecto, muchas de nosotras lo hemos pensado con el paso del tiempo, observando todo este movimiento cuando hacen este pase con la flor. Efectivamente, Jimin se la mete a la boquita, luego se la pasa a Jungkook y Jungkook también se la mete a la boquita, y estamos de acuerdo que de donde venimos, esto por ley se conoce como beso indirecto. Exactamente hace un año tuvimos el primer tráiler de la primera temporada de ¿Estás seguro? ¡Sí! No puedo creer que ya hace un año. Ay, bueno, qué maravilla. Y recordarán que aquí en el canal hicimos un análisis de todos los capítulos. Fue muy divertido porque además era como... Bueno, tienen que verlo. Si no lo han visto y apenas están formando parte de este canal, por favor pregúntenme. Está todo aquí, pero sí, es muy entretenida la narración como creo que yo la hice. Y además fue saliendo literal por accidente, todo fue muy orgánico, así como la serie de los chicos, así que si tienen ganas de volver a ver estos resúmenes, por favor pregúntenme o están aquí disponibles en el canal. Están contando cuántas veces Jimin se echa el cabellito hacia atrás, ¿no? Que estábamos, ya decíamos en este live con los chicos, un poquito pues nervioso, pero vean ustedes la cantidad que lo hace Jungkook, no, pues se lo lleva de calle de todo a todo. También este momento me hizo muchísima gracia porque lo están contando, no, pues sí, está incómodo con su pelito, no, pues sí, lo quiere arreglar, lo quiere tocar con sus dedos 10 veces, ¿no? Y aquí vemos por atrás a Jungkook, no, muy buen momento. Quien hizo esta edición, le aplaudimos de pie, le quedó súper bien. Como 2023 fue un año muy bueno para ver a Jungkook haciendo en vivos y que muchos de estos videos tenían que ver con la partida de Jimin, que como sabemos estaba trabajando en sus álbumes. Entonces digamos que cada vez que Jungkook se sentía como tristón o que iba a haber un lanzamiento importante de Jimin, él de alguna manera lo apoyaba haciendo estos lives, de tal manera que de hecho el año 2023 lo podríamos considerar uno de los más fructíferos en cuanto a todos los en vivo que Jungkook hizo y que se relacionan muchísimo con el hecho de que Jimin no estaba en el país, como que se sentía solito, o Jimin estaba en sus promociones y también hacía él algún en vivo y generalmente también se hacía presente Jungkook. Estos fueron de los momentos que las fans más han disfrutado y se lo agradecemos todo, la verdad, a nuestro Jimin, que por estar de viaje pues dejó que viéramos muchísimo a Jungkook. Y para que vean como si varias usuarias de Twitter lo estuvieron comentando, aquí tenemos, dice, sí, fue el mejor de los años. Lo dicen las seguidoras de Jungkook y tienen hasta su calendario y podemos ver las fotografías de los en vivo que hizo Jungkook solo en el 2023, todas las veces que nos dejó verlo, incluso ya en diciembre antes de irse a su servicio. Esta es la razón de ser del video de hoy, porque dice, Jungkook ama el cabello de Jimin en cualquiera de sus formas, pero podemos apreciar que cuando está en rosa parece ser que es su favorito. Inclusive aquí vemos en este pequeño video cómo lo toca. Quiero recordar que en un pasado una de ustedes me había solicitado justamente este video. Me tardé, pero aquí está. Sé que pues sí fueron meses, tal vez casi un año desde que me lo solicitaron, pero créanme que tampoco era tan fácil de volver a encontrar. Pero bueno, en base a este pequeño video vamos a tener un hilo con el precioso cabello rosa de Jimin. Creado por Lilac-Ger nos dice, hablamos mucho de lo icónicos que son el Jimin rubio, también el Silver Jimin, el Jimin con el pelo plateado, también el que lo tiene naranja, pero me encanta cómo le pone el Blondemin, el Silvermin y el Orangemin, e incluso el Bluemin, es decir, nuestro Jimin con el pelo azul. Pero es hora de darle la corona a la más merecedora, el Pinkmin, el Jimin con el pelo rosita, y aquí hay un hilo para promocionar uno de los colores de cabellos más icónico y legendario que tuvo Jimin. Primero que todo, este Jimin me tiene estrangulada desde siempre y para siempre. Además, la mirada que nos da, wow.
Primero que todo, este Jimin me tiene estrangulado desde siempre y yo creo que para siempre. Míralo, míralo, el humano más etéreo que jamás ha existido con pelito rosa. Estamos de acuerdo, yo también. Apoyo, apoyo. Se ve precioso con su pelo rosa. Aunque estés de acuerdo o no, el Pinkmin es un ícono. Y nos deja diferentes fotografías de... Ay, sí, aquí se ve bien bonito. Ay, y aquí también. Así la que... No, pues sí, o sea, definitivamente estoy convencida. Me gustaron más las otras dos fotos, pero en todas se ve bonito. Siempre bonito con su pelo rosita. Y luego nos pone, este momento de Bangtan Bomb es mi religión. ¿Estamos de acuerdo? Se ve tan bonito. También aquí, todo. O sea, es que todo como lo pusieron y lo crearon para hacer este momento fue perfecto. Y Jimin tiene que haberlo sabido. Es imposible que no vean esa sonrisa, esa mirada. Ay, también aquí es cuando Jimin empezó a dar como este cambio, esta como transición a un ser tan suave, y el color rosa obviamente como que beneficia muchísimo a que tengamos esta sensación con él, ¿no? Así como de wow, perfecto nuestro Jimin. Y todavía nos enseña, mire, tengo un granito, pero aún así se veía simple y sencillamente adorable en rosa. Aquí simplemente lo tituló, oh, miren este clip. O sea, sin palabras, este clip con nuestro pelirrosa. Se ve bien bonito. Sí, nuestro Jimin. Uy, este probablemente es de los momentos más icónicos de Jimin, el que le llaman el Kitty Gang Jimin. Dice, es simple y sencillamente letal. Cuando estuvo haciendo esta gira de conciertos, la verdad es que las que pudieron tener la gracia de verlo, no hombre, qué sensación, para el resto de tu existencia, jamás lo olvidarás. Dice, Jimin podría ser un rubio natural y luciendo un rosa icónico al mismo tiempo. Como que combinaron los dos colores, algo que ya hemos visto que son capaces de hacer con Jimin, y pues sí, se ve muy bien. Pero ¿cómo se logra esto? Pues definitivamente te tienen que sacar todo el color del cabello. Y luego, pues aquí estuvieron jugando con las dos tonalidades, sobre todo en las raíces. Wow, sí, se ve muy impresionante, hay que reconocerlo. Aquí simple y sencillamente lo titulo lindo. Oh, sí, se ve muy bonito esta photoshoot, y tenemos estos dos momentos de Jimin muy parecido a lo que habíamos estado viendo, la combinación de tonos en el pelo de Jimin. Y luego aquí nos pone súper pero súper bonito. Tráiganme a mi Pinkmin de regreso, lo exigimos, pero también hay que entender que de verdad se maltrata mucho el pelo, así que estas eras de los chicos donde podían pintarse el cabello de esta manera, pues se agradece muchísimo, porque ignoramos si en el futuro vamos a volver a tener algo así de maravilloso. Continuamos con Ángel. Aquí su carita también sin nada de maquillaje. Se puede ver rojitas sus mejillas. Ay, también una ensoñación. Pero ya saben cómo es con Jimin todo. Así como de repente se puede ver muy dulce, aquí nos ponen se ve tan hot. Hablar de Pinkmin y no hablar de Spring Day es un crimen. Yo creo que sí, es de acuerdo a lo que ella está diciendo, porque esta fue una de las eras pues que nos llegó mucho al sentimiento. Ya visto un tiempo después, aunque no hayamos estado ahí, claro que reconocemos el valor de estas imágenes de Jimin justo en este momento y con esta canción. Continúa y nos dice, volviéndome loca. Y aquí le doy la razón, porque si Jimin se me queda mirando así, bueno, recójanme del piso con una pala. Y ese día en especial, él sabía lo que estaba haciendo, porque wow, encantador. Aquí también esa mirada, Jimin. Aquí simple y sencillamente suspiramos, porque ya qué hacemos, nomás suspiramos. Aquí simple y sencillamente se pregunta, ¿él es real? El movimiento, la manera de bailar, el cabello, la actitud, ya lo decíamos, su manera de caminar y de moverse, no, pues sí, qué barbaridad. ¿Ahí alguien le dio una nalgada a Jimin? No se me figuró. Casi podría decir que sí. Vi una manita por ahí traviesa. A ver, solo regresemos hasta ese momento. Les prometo que es todo. Nada más, solo ese momento. Sí, Jimin, qué bárbaro. Sí, allá vi una manita que le dio una nalgada a nuestro niño. Comenta, ¿acaso podría llegar a ser mío? Y nos comparte también estas fotografías de Jimin en su era pelirrosa. ¡Ay, sí, esta foto! Sí, ajá, definitivamente se ve preciosa.
Lo último que nos comparte es: espero haberlos obsesionado a todos con Pikmin también, así como estoy yo. Y es que debemos de traer a nuestro Pikmin de regreso. Esperemos que sí. Ya les decía, la verdad es que el pelo se maltrata muchísimo con las decoloraciones y ahorita traen su pelo como virgen después de todo este tiempo en el servicio militar, pero nunca se sabe si nuestro queridísimo Jimmy se va a animar a volver a ser pelirrosa en algún futuro cercano. Y antes de irnos, pues les traigo comentarios. Gracias a nuestros colaboradores activos que participan y nos dejan todos estos pensamientos que además son muy interesantes y me fascina compartirlo con ustedes. Así que vamos a comenzar y aprovechando vamos a ver un poco de arte mientras leo los comentarios. Y tenemos a Anita que nos dice: hola Bel, en estos días buscando recuerdos viejos vi una entrevista de preguntas que la gente hacía sobre BTS en internet que ellos contestaban y una de esas preguntas fue acerca de la ropa que usaban y contestaron que ellos compraban su propia ropa, se ponían lo que les gustaba y muchas veces se intercambian la ropa entre ellos. Anita está respondiendo a las dudas que yo manifesté en el video de ayer que hablábamos acerca de la ropa que utiliza Jimin, que muchas veces se la podemos volver a ver. Bueno, primero que nada le agradezco muchísimo a Anita que nos ayudará a resolver este misterio, nos comparta justamente que los chicos compran mucha de su propia ropa y ya de ahí también vamos a ver en otros comentarios más acerca de este tema. Ahora tenemos a Mari. Hola otra vez, Bel. Creo que Jimin se ve bien con cualquier prenda que use. A mí me pasa como a él y no es por falta, es que hay ropa con la que uno se encuentra muy pero muy cómodo y tiendes a usarlo múltiples veces. Se podrían añadir más outfits como la camiseta que usó en Are You Sure cuando van al supermercado en Estados Unidos. Se la he visto en otro par de ocasiones. Ya sabes, la que pone Saint. Y los icónicos zapatos de Jeju. Seguro existen muchos momentos más. Recuerdo ver cuando aún vivían todos en el mismo edificio y enseñaron el vestidor. Jesús, tenían prendas como si fuese un comercio. Será de suponer que habrá prendas propias que usan para grabar. El ejemplo, el jersey blanco de Chanel, el gorrito de pelo y esa cazadora con tanto colorido. Esas dos piezas lo vimos comprarlo en Estados Unidos. También es factible que les dan ropa para usar, pues aunque después la devuelven a la empresa, si tienen varias cosas seguidas, pues no se cambian. Hablo del último Nicki de rayitas. Antes Jimin hacía sus en vivo en la empresa, por lo que no era extraño que llevase la misma ropa. Un abrazo desde España, Mari. Luego también tenemos a Mavi, que nos dice: hola, te cuento cómo es el tema de las marcas que promocionan los chicos al ser embajadores. A ellos les regalan la ropa, no se las prestan. Luego están las prendas preparadas por el staff. Incluye ropa, calzado y joyería. Esas se las ponen para los conciertos, cuando promocionan su música o para sesiones de foto. Al terminar la dejan en Hive, ya que ese es un gran closet. Me imagino un piso de Hive solo para eso, y eso está en la empresa. Por último están sus vestimentas personales, que son la que usan cuando no están siendo BTS, o sea en su vida privada. Allí tienen ropas de diferentes marcas que han comprado porque a ellos les gusta. Por ejemplo, Jungkook y Jimin compran en ciertos lugares las mismas prendas, solo que de diferentes colores y tienen de diferentes marcas, muy conocidas y famosas en Corea. En definitiva, Jimin no tendría por qué repetir prendas, pero lo hace y eso nos demuestra su tremenda humildad y sencillez. En el caso de Jungkook también. Lo hemos visto usar las mismas prendas un montón de veces y eso es genial, porque no han perdido su esencia y eso los hace únicos. Y con este, ahora sí, comentario de Mavi por el día de hoy terminamos. Participen por favor en la encuesta, es para que ustedes también me digan de qué se va a tratar el próximo hilo, que van a venir de hecho bastantes en los próximos videos, así que por favor participen para saber cuál va a ser el siguiente. Agradecimiento como siempre a nuestros miembros del canal por ser tan maravillosas, nuestras hadas madrinas y patrocinadoras, también a nuestros colaboradores activos, y si tú eres una almita nueva que apenas estás por aquí, espero que te unas a nuestra familia de suscriptores. Les dejo un beso gigante y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video.